Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Dani Kushum. Eh, Voy a hacer la presentación de un caso muy popular, el cual también se hizo mención en clase, ¿verdad? Pero yo quise investigar un poquito más, el que sería de Facebook y Cambridge Analytica. Entrando un poquito en contexto, ¿verdad? Quisiera mencionar que hoy en día, pues, la privacidad de la información es muy importante. Se ha convertido en un tema muy de alta prioridad. Cabe mencionar que millones de personas cada día, ¿verdad? Comparten información personal en redes sociales, en plataformas digitales, y muchas veces esto lo hace sin tener claridad de la información o cómo ésta se está manejando. Por ello tomé pues como ejemplo este caso de Facebook y Cambridge Analytica, ya que va muy de la mano en lo que sería privacidad del usuario y lo que sería el uso indebido de información. Pues haciendo mención, ¿verdad? El caso de Cambridge Analytica salió a la luz como tal en el 2018. Esto también cabe aclarar que los hechos no ocurrieron en ese año, pero hasta ese año se hizo como pública la información. Era, en este caso, Cambridge Analytica era una empresa de consultoría política y análisis de datos, ¿verdad? Según las investigaciones que realizaron muchas entidades de regulación de datos, ¿verdad? Se dieron cuenta que esta empresa obtuvo acceso a la información personal de usuarios de Facebook a través de una aplicación vinculada a un investigador llamado Alexander Hogan. Esta aplicación, ¿verdad? Se dedicaba a recolectar datos no solo de quienes usaron directamente la aplicación, sino que aquí viene el punto importante, sino también de los contactos de este usuario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno instala la aplicación de Messenger, no, se puede dar cuenta que una de las configuraciones le dice permitir a Messenger acceder a tus contactos y muchas veces nosotros le damos a aceptar sin poner ninguna queja, ¿verdad? En este caso, pues la FTC señaló que esta recolección de información fue engañosa, ya que fue con fines de perfilado y segmentación política. Continuando con las diapositivas, vemos cómo este caso también hizo un boom, ¿verdad? Y tuvo un escalado sorprendente, ya que cuando el escándalo se hizo público, ¿verdad? En 2018, se informó inicialmente que no se afectó a muchas personas, ¿verdad? Solo a un par de decenas de millones mencionaban, pero más adelante, con la investigación, obviamente, Facebook reconoció como tal que la cifra llegó a 87 millones de personas afectadas. Y pues obviamente la mayor parte de estas personas ni siquiera estaba enterada de que su información estaba siendo utilizada y menos que era para crear perfiles psicológicos, estos para poder dirigir mensajes políticos personalizados, ¿verdad? Ya que se logró pues identificar que esta información fue utilizada en elecciones políticas, ¿verdad? Que es una de las cosas más graves. En este caso, vamos a también mencionar que los involucrados aquí son varios, ¿verdad? Pero lo más importante, obviamente, es Facebook, Cambridge Analytica y lo que sería el segmento político, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, principalmente Facebook, que es la plataforma donde se encontraban los datos, Cambridge Analytica, que era esta empresa tercerizada que explotó estos datos como tal y que obviamente al crear esta aplicación permitió obtener los datos y en ese momento podérselos brindar a este segmento político. Y aquí es donde entran ciertos organismos de investigación, ¿verdad? De los países de Estados Unidos, que es la FTC como Federal Trade Commission y la ICO del Reino Unido, en este caso que sería Information Commissar. Estos eran los involucrados dentro de toda esta investigación, ¿verdad?
Y también podemos mencionar que el autor de esta aplicación, Alexander Cohen, pues fue uno de los principales personajes que lograron entrar dentro de esta investigación, ¿verdad? Vamos a seguir. También, dado a la investigación, me sorprendía a mí bastante cómo fue que realizaron las investigaciones estas grandes entidades y dado a esto se lograron identificar cierto riesgo a la información y la privacidad de estos usuarios. Por ejemplo, uno de los que se identificó fue la recolección excesiva y poca transparencia de los datos personales. Obviamente, ya que muchos usuarios nunca dieron el consentimiento claro de cómo iba a ser usada su información y menos que iba a ser con fines políticos. Incluso personas que, como les mencionaba al inicio, ni siquiera instalaron la aplicación porque obviamente la información de esa persona fue obtenida a través del usuario de Facebook y de cómo éste dio permiso a los contactos. Entonces, este riesgo identificado es muy grave, ¿verdad? Porque, como lo mencionaba, alguien que ni siquiera tiene instalada la aplicación y darse cuenta que su información fue a parar a un fin político es muy grave. Otros riesgos que se identificaban, pues, era el uso indebido de la información, ya que obviamente los datos, en un inicio, pues, si usted se puede dar cuenta cuando uno instala Facebook, ¿cuál es el fin de compartir información con esta plataforma? Obviamente publicar como estados o eventos importantes, pero más de ello, no está interesada la persona, pero estos datos no se emplearon únicamente para estos fines. Digamos, muchas personas podrían decir si es para un fin académico, si es para el fin de alguna investigación, pues tal vez puedo estar de acuerdo, pero en ningún momento se le fue notificada a la persona que iba a ser para construir estos perfiles que mencionábamos, para poder generar propaganda política personalizada. Por ejemplo, creaban segmentación de población y decían, mira, a esta población le interesan estos temas, vamos a generar un mensaje político que vaya a dirigir y así empatizar con estos votantes. O sea que esa información sí fue de uso muy importante para este segmento. Otro riesgo, y obviamente que es identificar, que es el riesgo de control deficiente. Dándole seguimiento, mencionamos aquí, ¿verdad? El control del ecosistema y la supervisión de datos. Digamos en este caso, la gobernanza de datos y el control del ecosistema de las aplicaciones. También podemos indicar que en este riesgo se identificó que el almacenamiento y control de los datos que cuando fueron extraídos de Facebook y posteriormente fueron trasladados a esta aplicación de esta tercera persona, ya no había un control suficiente ni eficaz para asegurar que los datos de los usuarios fueran usados de buena manera y fueran eliminados posterior de la investigación que se estaba realizando. Y esto no solo nos llega a demostrar a nosotros la debilidad en este segmento de supervisión de información de estos terceros. La gobernanza de los datos también podemos caer en que no fue empleada de la mejor forma, ¿verdad? Porque como no había un proceso de control para estos terceros, se dio a lo que sería la infracción de estos datos. Finalmente, pues también podemos mencionar esto, que podría ser el perfilado masivo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el perfilado masivo existe gracias a estos algoritmos de manipulación de información. Porque al combinar datos de las personas con técnicas de análisis y segmentación, es posible poder tratar a los usuarios no solo como consumidores, sino como sujetos
que son influenciados, ¿verdad? Y como son influenciadas, pueden ser utilizadas en este caso como lo que siempre sigo mencionando, ¿verdad? Que sería en procesos políticos. Entonces, como ya son segmentados, se pueden llegar a manipular a estas personas y pues creo que ahí viene lo incorrecto, ¿verdad? Porque es un problema ético y democrático, obviamente. Vamos a hacer mención también de algunos impactos y consecuencias que se obtuvo de lo que sería este caso, ¿verdad? Puedo mencionar que uno de los impactos más importantes, obviamente, son los usuarios. ¿Por qué? Porque la pérdida, obviamente, del control de la información personal llega a ser algo muy delicado, porque es, por ejemplo, es como que yo tuviera mi DPI y cualquier persona la fuera a utilizar, o sea, yo ya no tengo ese control. Entonces, en este caso, muchas personas que descubrieron que ya no podían ser utilizados estos datos, y más que algunos tenían información muy sensible. En este caso, varios reportaron que no estaban de acuerdo totalmente y menos que fueran utilizados para temas políticos. Esto ya va más adelante a otro impacto complicado, que sería que ya las personas ya no tenían confianza en estas aplicaciones. Por ejemplo, el impacto a las organizaciones y los regulatorios. En este caso, uno de los impactos más importantes, ¿verdad? Fue para Facebook. Obviamente porque la FTC impulsó a la empresa una multa de $5 millones y nuevas restricciones en materia de privacidad. O sea, quiere decir de que estas sanciones también llegan a estas entidades, ¿verdad? Que ellas creen que son intocables, pero al final hay entidades que se encargan de investigar y en dado caso son hallados culpables, estos van a tener un impacto económico. Y obviamente la empresa tiene este impacto económico y impacto también en su reputación. Y esto posterior también genera una presión sobre esta misma empresa porque ya está en el ojo de estas entidades regulatorias. Entonces ya sienten esa presión, ya muchos proveedores también pueden generar desconfianza en el uso de estas aplicaciones. Y vamos la siguiente entidad, verá que era Cambridge Analytica, pues se vio afectada realmente. ¿Por qué? Porque como no era una empresa también tan reconocida, pues además de enfrentar investigaciones oficiales, acusaciones por prácticas engañosas o en este caso por la manipulación de datos sin ninguna protección al usuario, nada ético obviamente, terminó por desaparecer la empresa como tal, porque ya no tuvo esa confianza ni ese ingreso de proveedores, que ya no tenían la confianza porque se dieron cuenta que hubo una manipulación de información. A nivel social, esto también llegó a impactar, ya que obviamente había un gran debate este caso cuando se expuso en 2018 porque la responsabilidad sobre quién caía, ¿verdad? Sobre las plataformas, sobre este tercero, pero obviamente nosotros nos damos cuenta que fue culpa de muchas entidades, tanto de Facebook como de esta persona que en ningún momento notificó a los usuarios. Pero también por esto existen estas entidades, ya que ayudaron a que se tomara con más seriedad la protección de información a los usuarios. De esta forma se llegó a establecer límites legales, éticos y, en este caso, darle una protección al usuario de forma legal. Terminando con la explicación del caso, ¿verdad? Eh, pues hay muchas cosas que yo podría comentar. Una de esas podría decir yo que todo esto se pudo haber evitado, ¿verdad? Ya que si Facebook hubiera mantenido controles estrictos o una respuesta temprana, todo pudo haber cambiado, ya que si pudo haber implementado un control estricto sobre estas entidades tercerizadas para que los datos no se pudieran recolectar de esta forma, también pudo haber exigido una verificación real que los terceros daban la concientización de que se utilizara esta información
o en este caso actuar de una forma regulatoria sobre este tercero. Cambridge Analytica, pues obviamente no debió utilizar datos personales obtenidos de esta forma, ya que engañó a las personas, obviamente, para convertir esa información en perfiles políticos, ¿verdad? Obviamente hubo un objetivo detrás de todo esto, que era ganar alguna elección política. Y como lo que me comentaba, ¿verdad? Que todo esto va a lo que sería la confianza y la libertad de la dignidad digital. Obviamente nosotros queremos tener esa confianza de poder ingresar a una plataforma y saber que nuestros datos van a estar protegidos y tener yo la libertad de decir qué datos puedo compartir y qué datos no deseo compartir. Obviamente, en mi opinión, creo que todo debe tener límites muy claros. Primero, las personas se deben informar también, pero las plataformas también deben de informar que se está recopilando la información y para qué se va a utilizar, porque no se puede utilizar la información con otros fines de los que nos están diciendo. Eso debemos tenerlo claro. También debemos de tener una conciencia a nivel de empresa, ¿verdad? De saber de que nosotros tenemos los datos de los usuarios y si nosotros decimos, mire, sus datos van a ser utilizados para crearle un buscador personalizado que sea utilizado para eso, porque las empresas piensan que al tener nuestra información pueden hacer con ellos lo que quieran. Entonces, crear esa conciencia sobre las empresas porque como por ejemplo el caso de Cambridge Analytica demuestra que ellos tuvieron los datos, que son algo privado y valioso, pero ellos no lo manejaron con cuidado y ni siquiera mostraron esta confianza ni respeto hacia los usuarios, por lo cual utilizaron la información de manera engañosa. Y también quisiera incluir un último comentario, ¿verdad? Este caso me impactó mucho porque tiene información actual, tiene una investigación clara. Me parece muy impactante a mí cómo siendo Facebook una marca tan grande, eh, no pensó que esto iba a repercutir en grandes consecuencias. Entonces, yo pienso que esto marcó un antes y un después en la privacidad digital, ya que no, esto no fue una falla técnica o una filtración así de hackers, por así decirlo, sino que muestra cómo la información personal puede de verdad ser utilizada para influir en conductas y decisiones colectivas. Por eso, este caso es de mucha referencia y es fundamental para poder comprender que la protección de datos personales no es un tema secundario, sino que es una condición necesaria para preservar la confianza y la libertad y la dignidad en los entornos digitales. Con esto terminamos la presentación. Agradezco mucho la atención, ingeniero, y espero haya sido de su agrado esta presentación.